Imagina que tu hija desaparece de forma misteriosa y 6 años después recibes una carta. Y en aquella carta el asesino detalla a qué sabía su carne. Este es el caso del asesino en serie Albert Fish. Albert Fish nació en 1970 en Wisconsin, Estados Unidos. Su infancia fue difícil, su padre falleció cuando éste tenía 5 años y su madre lo abandonó en un orfanato. Allí sufrió diferentes abusos y maltratos. Pero lo raro era que Albert disfrutaba de sentir el dolor. Le gustaba autolesionarse o que lo golpearan. En 1970, cuando este era un adolescente, su madre decide sacarlo del orfanato para darle una mejor vida. En 1898 su madre le arregla un matrimonio en el que tuvo 6 hijos. En un principio se creyó que Albert había cambiado, pues era un padre responsable y amoroso. Luego decide mudarse a Nueva York y allí empieza a pintar casas. Lo impactante es que a Albert comenzó a sentir placer por asesinar a niños. Según él, escuchaba voces que lo motivaban a cometer estos actos horribles. Se llevaba a los niños a casas abandonadas donde abusaba, torturaba, acababa con sus vidas y luego procedía a consumir su carne. Durante años, Albert acabó con la vida de muchos niños, por lo que la desaparición de niños era cada vez más frecuente. En 1928 se ganó la confianza de una familia y pidió a la familia llevar a la niña a una fiesta. Es esa niña que están viendo aquí, que se llama Grace y tenía 10 años. Desde ese momento la niña desapareció y no se volvió a saber nada sobre ella, hasta que 6 años después la familia recibió una carta. En dicha carta, Albert relató lo que hizo con la niña, donde menciona que cocinó y comió su dulce y tierna carne y que le llevó más de 9 días consumirla. Gracias a esta carta, las autoridades pudieron atrapar a este monstruo. En 1934 capturan a Albert Fish, de 64 años. Allí confesó sin tener arrepentimiento alguno haber acabado con la vida de más de 100 niños. Y en 1936 fue condenado a la silla eléctrica. Pero en vez de sentirse triste, se alegró, ya que dijo que era el último dolor en su vida que quería sentir. Imagina que tu hija desaparece de forma misteriosa y 6 años después recibes una carta. Y en aquella carta el asesino detalla a qué sabía su carne. Este es el caso del asesino en serie Albert Fish. Albert Fish nació en 1970 en Wisconsin, Estados Unidos. Su infancia fue difícil, su padre falleció cuando éste tenía 5 años y su madre lo abandonó en un orfanato. Allí sufrió diferentes abusos y maltratos. Pero lo raro era que Albert disfrutaba de sentir el dolor. Le gustaba autolesionarse o que lo golpearan. En 1970, cuando este era un adolescente, su madre decide sacarlo del orfanato para darle una mejor vida. En 1898 su madre le arregla un matrimonio en el que tuvo 6 hijos. En un principio se creyó que Albert había cambiado, pues era un padre responsable y amoroso. Luego decide mudarse a Nueva York y allí empieza a pintar casas. Lo impactante es que a Albert comenzó a sentir placer por asesinar a niños. Según él, escuchaba voces que lo motivaban a cometer estos actos horribles. Se llevaba a los niños a casas abandonadas donde abusaba, torturaba, acababa con sus vidas y luego procedía